Santiago capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué, hermanos? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta tarde pedimos que noche ya, pedimos que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros y bendiga este tiempo. Señor, limpia nuestros corazones y ayúdanos a recibir con gozo tu palabra y que tu palabra pueda encontrar buena cabida, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Santiago, hermanos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, bueno, y no se refiere solamente a los hombres, sino a la raza humana, a la humanidad. Todo hombre, podríamos parafrasear, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas hermanas usan este versículo para reclamarle al esposo, ¿verdad? ¿Por qué no me escuchas? La Biblia dice que tú como hombre tienes que escuchar. Bueno, se refiere a la humanidad, se refiere a cada uno de nosotros. Desgraciadamente, queridos hermanos, en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos actuales, bueno, no sabemos escuchar. Vamos por la vida deseando que la gente nos escuche, pero la realidad es que nosotros mismos no estamos dispuestos a escuchar. Los problemas más comunes en la sociedad es por falta de comunicación, es por falta de escuchar instrucciones, acatar órdenes y escuchar consejos. Si tan solamente la sociedad hoy en día atendiera consejos, si tan solamente la sociedad se detuviera a pensar, a meditar los consejos, a escuchar instrucciones, bueno, creo que eh, otra historia sería la que estuviéramos viviendo, pero hermanos, escuchar se ha hecho tan anticuado, se ha hecho tan pasado de moda. Ya no nos preocupamos por escuchar a los demás, pero sí para que nos escuchen, ¿verdad? Hay quienes hasta pagan dinero, 800 pesos una consulta con el psicólogo de 1 hora o 45 minutos para que esa persona los escuche, ¿verdad? Y escuche los problemas y pueda dar una supuesta solución, aunque sabemos que la solución solamente está en Cristo. No sabemos escuchar y es de ahí de donde se desatan muchos problemas en la sociedad. La definición que el diccionario nos da, hermanos, de escuchar, dice así: prestar atención a lo que se oye, dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír algo. Yo sé que parece redundante la definición, ¿verdad? Oír significa prestar atención a lo que se oye. ¿Okay? Pero si nos detuviéramos o si nos detenemos un poco a meditar, prestar atención, hermanos, creo que el oído escucha y el ojo ve. Dice la Biblia que el ojo nunca se cansa de ver y el oído escucha. Hay cosas que nos acostumbramos a oír y que no las
no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, podría ser el bullicio de la ciudad, pudiera ser las máquinas de donde usted trabaja, pudiera ser el llanto de su vecino, ¿verdad? De su niño, de su niño chiquito que vive ahí al lado de con usted, y puede usted tal vez escuchar, pero no prestarle atención. Es decir, no es algo relevante para usted, no es algo que sea importante para usted, algo digno de prestarle atención. Entonces podríamos decir, hermanos, que escuchar es darle la importancia debida a lo que se oye. Dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia, aplicar el oído para oír. Vea por favor Nehemías, ¿qué nos dice la Biblia acerca de no escuchar? Vea Nehemías capítulo 9 y el versículo 17. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Ok, esto es un estudio bíblico. Bueno, según entiendo el contexto del jueves es estudio bíblico, así que si usted tiene un comentario respecto al estudio, puede usted levantar su mano y comentar con todo gusto. Si tiene alguna pregunta, con todo gusto también. Dice capítulo 9 y el versículo 17, Nehemías 9, 27. Diecisiete, perdón. Ok, dice así la palabra de Dios, Nehemías 9:17. ¿Qué dice? No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. No querer oír, queridos hermanos, es el primer paso para endurecer el corazón. Es el primer paso para endurecer el corazón. Dice la Biblia que estos hombres no quisieron oír, ni se acordaron de sus maravillas que había hecho Dios con ellos. Antes, dice, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pensaron poner un líder, pensaron poner a alguien que los llevara de regreso a Egipto a su servidumbre. Pero dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Pero, y vemos, queridos hermanos, las consecuencias que trajo o que vinieron sobre el pueblo de Israel por precisamente esto, no querer oír, no querer escuchar. Tanta fue la consecuencia que Dios dijo que ninguno de ellos iban a entrar en la tierra prometida, más que de 20 años abajo eran los que entrarían en la tierra prometida. Pero toda esa generación que salió de Egipto fue caída en el desierto, fue muerta, fue desechada en el desierto, queridos hermanos. ¿Pero por qué? Porque endurecieron su corazón, no quisieron oír. Dice, antes se endurecieron su cerviz y se rebelaron. Entonces, no saber escuchar o no escuchar, queridos hermanos, es el primer paso para un corazón duro y rebelde. Y sin duda,
no podríamos hablar de escuchar y dejar pasar por alto este versículo. Vea 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Perdón. 15:22 dice la palabra de Dios, y 23 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿y qué, hermanos? Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Es algo importante, queridos hermanos, prestar atención. Es algo importante que tenemos que atender. Es algo importante que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Escuchar, ya que no escuchar nos hace propensos a un corazón duro y rebelde. Vea Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de escuchar? Vea lo que dice ahí Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Dice la palabra de Dios: el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, le va a traer muchos problemas una actitud así. ¿Sí? Le va a traer muchos problemas una actitud así. Dice: el que responde palabra antes de oír. A veces, y hermanos, no significa, a veces, bueno, a veces nos quedamos callados, pero en nuestro corazón estamos ignorando por totalmente quien nos está hablando. ¿Ok? Tal vez no se da la oportunidad de poder responder palabra antes de oír, como lo es una predicación, por ejemplo. Pero en nuestro corazón estamos divagando y estamos justificando nuestro pecado y justificando nuestro mal actuar, justificando tantas cosas y comparándonos con los hermanos. El hermano Santos es así y bueno, si el hermano Santos es así, yo ¿por qué no puedo ser asá? ¿Verdad? Entonces, hermano, usted no sabe lo que el Señor, el Espíritu Santo está trabajando en el hermano santo. ¿Sí? Pero es igual, queridos hermanos, el que responde palabra antes de oír, dice Proverbios, le es fatuidad y oprobio, le va a traer muchos problemas, le va a traer muchas consecuencias. Y no es, hermanos, como una maldición, sino es la realidad, hermanos, es la realidad. ¿Sí? A quien no atiende consejos, bueno, seguramente se va a lastimar, se va a golpear. Si ahí estando en el taller, el experto trata de instruir al chalán y le dice: hazlo así para que sea mejor, pero él se aferra a hacerlo como él quiere, bueno, tarde o temprano se va a lastimar. Podría perder un dedo, podría perder una mano, podría traerle oprobio a su vida y el resto de su vida, es decir, un oprobio grave. Sí, eso es en la práctica, hermanos, pero también espiritualmente. A veces anteponemos tantas cosas o nos justificamos con tantas cosas o divagamos simplemente en el corazón por tantas cosas. Hermanos, la Biblia dice que si tomamos esa actitud, bueno, tarde o temprano vamos a tener problemas.
Tarde o temprano vamos a estar confundidos, tarde o temprano vamos a estar apáticos espiritualmente, tarde o temprano dejaremos de orar, tarde o temprano dejaremos de escudriñar la palabra de Dios, no atender los consejos, queridos hermanos, es un asunto grave. Dice Proverbios, entonces el que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Vea también Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué dice, hermanos? Abominable. El que cierra su corazón, el que aparta su oído, dice, el que decide ignorar, el que decide dejar por un lado el consejo de Dios. Dice, para no oír, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A veces cometemos el error de que queremos todos que Dios nos conceda todas nuestras peticiones, ¿verdad? Todas nuestras oraciones. Señor, estoy padeciendo esta enfermedad. Señor, tengo esta necesidad. Señor, pero ¿realmente se ha puesto usted a escudriñar? ¿Se ha puesto usted a examinar su propio corazón? ¿Qué tal si está haciendo su oración abominable delante de Dios? A veces queremos que Dios nos conceda todo lo que le pedimos, pero nosotros no queremos ceder ni siquiera un poco, ¿verdad? Dice la Biblia, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vea Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Estamos viendo algunas consecuencias que podrían venir a nuestras vidas, o si no es que ya han venido a nuestras vidas por no escuchar. Vea Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hace unos días, bueno, ya unas semanas, tal vez meses, estuvimos en la casa de una persona, el pastor y su servidor, estuvimos en la casa de una persona tratando de mostrarle la realidad de la palabra de Dios y la preservación de la palabra de Dios y algunas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, pero yo consideré, queridos hermanos, que fue una pérdida de tiempo. Fue una pérdida, estuvimos casi 3 horas tratando de convencer a esta persona y, hermanos, consideré que fue una pérdida de tiempo porque no había un corazón receptivo, no había un corazón dispuesto para escuchar, no había un corazón enseñable hacia la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos actitud así o tenemos un corazón así, hermanos, se torna difícil. Se torna difícil explicar, aunque hay mucho que decir, dice el escritor de Hebreos, probablemente el apóstol Pablo, dice, tenemos mucho que decir, pero se ha tornado difícil de explicar, se ha hecho difícil de poderles enseñar, porque han hecho tardos para oír. Versículo 12, vea, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, yo sé que hay adultos que les gusta tomar leche, pero
no es la leche el sustento principal para sus vidas, ¿verdad? Como un niño, ¿ok? Como un niño, ¿sí? Así, hermanos, como niños, hay muchos cristianos, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿ok? Después de 3, 4 años, hay quienes tienen hasta 20 años de cristianos y no pueden madurar, siguen siendo inexpertos, siguen siendo niños, tienen necesidad de la leche y no de alimento sólido. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque se hicieron tardos para oír, se hicieron tardos para oír. Poder convencer a un corazón inexperto de las verdades fundamentales de la palabra de Dios, queridos hermanos, puede llevarse demasiado tiempo. Dice el escritor, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Cuando no escuchamos, entonces, hermanos, somos propensos, o es el primer paso para un corazón duro. Es fatuidad y oprobio a quien antepone lo que va a responder incluso a la predicación. Cuando no escuchamos la ley de Dios, nuestra oración es abominable. Y el que acabamos de ver ahorita se torna difícil poder explicar la palabra de Dios a quienes no practican oír. ¿Ok? Quiero mostrarle, querido hermano, una verdad. Vea Job capítulo 22, versículo 27. Job capítulo 22 y el versículo 27. Dice, orarás a él. ¿Y qué dice, hermanos? Y él te oirá y tú pagarás tus votos. Vea Salmo 41, por favor. Salmo 41. Salmo 41. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Y qué dice, hermanos? Y oyó mi clamor. La verdad que quiero mostrarles en esta noche, queridos hermanos, es que Dios nos oye. Dios practica el oír. ¿Sí? Dios practica el oír. En Job dice, orarás a él y él te oirá. El salmista dice, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y así como estos versículos podríamos sacar tal vez una infinidad, tal vez cientos de versículos que nos enseñen la verdad de que Dios escucha, de que Dios nos escucha. ¿Sí? Imagínense que Dios decidiera cerrar sus oídos a nuestras oraciones. Quedaríamos huérfanos, ¿verdad? Quedaríamos desamparados, quedaríamos como a la deriva, como esa botellita que va en el mar y es arrastrada de un lugar a otro por la corriente del mar y el aire, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios nos oye. Gracias a Dios que Dios nos oye. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha, queridos hermanos, nuestro clamor. Él escucha nuestras tristezas. Él escucha nuestro llanto. Él escucha, queridos hermanos, lo que somos. Él presta oídos para nosotros, para escucharnos. Me parece un tanto injusto, entonces, que si Dios nos oye, nosotros cerremos nuestro corazón para oírle a Él. Dios nos oye, Dios nos escucha, queridos hermanos. Dios nos oye.
Y me parece algo injusto que nosotros no le escuchemos a Él. Ok. Ya vimos, hermanos, algunas consecuencias de no escuchar. Vimos que Dios nos escucha. Y tal vez usted dice, bueno, yo quiero aprender a escuchar. Vamos a dejar que la Biblia nos guíe. Vea 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice, ¿qué, hermanos? Claramente. El Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Al escuchar, queridos hermanos, o aprender a escuchar, necesitamos reconocer, para aprender a escuchar necesitamos reconocer lo que conviene o no. Dice, el Espíritu dice claramente. ¿Escuchamos claramente al Espíritu? Necesitamos sensibilidad, reconocer lo que conviene y lo que no. Efesios 4:11, por favor. Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha puesto, hermanos, líderes espirituales que nos puedan guiar en la palabra del Señor. Él nos ha puesto, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? Aprender a escuchar, hermanos, necesitamos reconocer lo que conviene y lo que no. Aprender a escuchar también es necesario poder confiar en los ministros y en las personas que Dios ha puesto para guiarnos espiritualmente. ¿Ok? Y siguiente, escuchar produce acción. Santiago 1:15, vea por favor ahí, Santiago 1:15. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado. Me equivoqué de cita, pero es la que dice que debemos ser hacedores de la palabra.
Sí, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ir. Bueno, fue el que leí al principio. 23, es 23, 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Debemos dejar, queridos hermanos, de poner en tela de juicio, en tela de duda, a lo que se nos predica, lo que se nos instruye, lo que se nos aconseja, hermanos, y dejar de poner tantos pretextos para no hacer, oír y hacer. Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es importante, queridos hermanos, escuchar y tomar acciones. No que nos entre por un oído y nos salga por el otro, ¿verdad? Sí, y es importante no ignorar el llamado de Dios. Vea 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado. Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, es importante no ignorar el llamado de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios habló a Samuel? Samuel, Samuel. Y este muchacho se levantó y fue el profeta, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, ve y duérmete. Y luego la segunda vez y otra vez viene con el profeta. Y dice, ¿para qué me has llamado? Heme aquí. Yo no te hablé, ve, acuéstate. Hasta la tercera vez Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. ¿Sí? Tal vez Dios le ha llamado y usted ha decidido ignorar el llamado de Dios. Es importante no ignorar el llamado de Dios a la comunión con su Hijo y a la comunión también unos con otros. Por eso nos da tanta tristeza que con desdén, sin ningún temor de Dios, podemos ignorar el llamado a congregarnos, por ejemplo. El llamado a habitar juntos en armonía, a ser edificados en la palabra. Es importante, queridos hermanos, escuchar. Dice Santiago 1:19, ya para terminar, ahí donde iniciamos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Básicamente lo que está diciendo es, escucha, no hables y no te enojes, ¿verdad? Por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? 2 oídos para escuchar mejor, para escuchar más, y una boca para hablar menos. Amén. Y podremos hablar acerca de hablar también. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hablamos, hermano. Dios nos va a pedir cuentas. La Biblia dice también que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Podríamos hablar de la lengua. Dice la Biblia que es un grande mal que está en el cuerpo. Dice que es un miembro pequeño, pero esta es inflamada por el infierno y inflama, dice, la rueda de la creación. Entonces, a escuchar más, hablar menos. Podríamos hablar de la ira también, como aquel profeta Balaam, ¿verdad? Cómo se airó, como aquel profeta Jonás, cómo se enojó contra Dios, como tantos personajes en la Biblia que pudiéramos ver. Esaú se enojó y en su coraje prometió, se juró a sí mismo matar a su propio hermano. Sí, creo que no estuvo bien lo que hizo Jacob. Si bien es cierto, entendemos que así fue la voluntad de Dios y Dios lo proveyó así, pero a final de cuentas
Esaú actuó en medio de un ataque de ira, un ataque de enojo, y prometió matar a su propio hermano, ¿sí? A que le haya robado la bendición y la primogenitura. Bueno, sí dan ganas de matarlo, ¿verdad? Pero no justifica la muerte de una persona. Entonces, podríamos hablar, hermanos, de la lengua, podríamos hablar de la ira, pero el día de hoy, queridos hermanos, escuchar. Si tan solo escucháramos más y habláramos menos. Si tan solo escucháramos más e hiciéramos más para la obra del Señor. Sí, qué bendición el Señor derramaría sobre nosotros. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para aprender a escuchar. Vamos a orar. Padre, gracias por la capacidad que nos has dado de poder escuchar. Permite que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendíganos en esta hora, bendice el resto del servicio y a mis hermanos, Señor, que han escuchado, que hemos escuchado tu palabra y tu voz, también los hermanos que están en redes sociales. Te pido por cada uno de ellos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.